Vladimir Vladimirovich Putin ha gobernado Rusia desde 1999. Tras la disolución de la Unión Soviética, el país sufrió un gran colapso económico, pero después de los años 2000, es decir, después de Putin, volvió a recuperarse, alcanzó tasas de crecimiento rápido, fortaleció la autoridad central e inició varias modernizaciones en las Fuerzas Armadas de Rusia. Pero Putin no se parecía en nada a los presidentes comunes. Él era un agente de la KGB, y si eres un agente de la KGB, has dejado atrás tu sentido de compasión. Siempre estás alerta y puedes arriesgarlo todo por los intereses de Rusia. En un momento les mostraré todo esto y mucho más con pruebas. Nació en Leningrado, Unión Soviética, el 7 de octubre de 1952. Vladimir Vladimirovich Putin. Su padre era un obrero de fábrica discapacitado, que quedó con una discapacidad en las piernas, debido a un desafortunado incidente durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre, que perdió a un hijo por difteria y estuvo al borde de la muerte por hambre durante la Segunda Guerra Mundial, era una persona que limpiaba las calles y el equipo de laboratorio, trabajando por un salario bajo. En resumen, Putin era hijo de una familia muy pobre. El hecho de que su madre estuviera a punto de morir de hambre debido a la guerra sería uno de los recuerdos grabados en su memoria que nunca podría olvidar. Debido a la política estatal que defendía el comunismo durante la Unión Soviética, Putin y su familia se vieron obligados a compartir una vivienda. En esa época vivían en una pequeña habitación sin baño, agua caliente ni inodoro. Vladimir Putin y sus amigos, para pasar el tiempo, perseguían a las ratas que se habían adueñado de los huecos de las escaleras del edificio. Un día, Vladimir acorraló a una rata que estaba persiguiendo y al no tener escapatoria, la rata lo atacó. Más tarde contaría que esta experiencia le dejó una gran lección. Putin sacó una lección muy equivocada del hecho de que, en una guerra que él mismo había iniciado, una rata indefensa lo atacara para sobrevivir. Algunos comportamientos se establecen en la infancia. En las primeras etapas de su educación, tampoco era trabajador. Veía su travesura como un comportamiento digno de elogio. 6. En sexto grado, con la ayuda de un maestro, Vladimir Putin comenzó a recibir una beca y sus calificaciones mejoraron. Porque ahora tenía un sueño. Quería ser como los agentes secretos que veía en las películas. Tenía un espíritu de guerrero. Vladimir Putin, volviéndose cada vez más maduro, se graduó de Derecho en 1975. Después logró eso que soñaba. Se unió al KGB, el servicio secreto de inteligencia de la Unión Soviética. Putin, quien desde el 9º grado había decidido unirse al KGB, persiguió su sueño de ser agente. Estudió Derecho solo para poder ingresar al KGB y lo logró. Ahora que estaba en el KGB, Putin mejoró su alemán y alcanzó el cinturón negro en judo. En 1985 viajó a Alemania en una misión secreta cuando aún existía el muro de Berlín. Putin le había tomado mucho cariño a Alemania del Este, pero en 1989 el muro de Berlín fue derribado y el pueblo alemán estaba decidido a vengarse de los rusos, a quienes consideraban responsables. Putin, que fue testigo de esto en persona, pidió ayuda a Moscú sobre este asunto, pero prácticamente le dijeron que se las arreglara solo. A partir de ese momento, la confianza de Putin en el Estado se vino abajo, y en ese instante tomó una decisión. Algún día él estaría al mando de este Estado. A finales de 1991, repúblicas como Ucrania empezaron a declarar su independencia una por una de la poderosa hegemonía soviética. La Unión Soviética se dividió en 15 naciones independientes, dando lugar a una Rusia debilitada. Ahora la gran Unión Soviética se había disuelto. Esto fue como el colapso del Imperio Otomano. A los ojos de Putin, Rusia había perdido un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados. Para él, esto fue un dolor que causó que millones de ciudadanos rusos emigraran a otros países. La economía rusa estaba en una gran crisis. El primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, era visto como un payaso y considerado extraño por el pueblo ruso debido a su trágica cooperación con Occidente. Además, era un alcohólico empedernido, lo que le hacía una fuente de vergüenza para la mayoría de los rusos. Mientras tanto, Putin avanzaba paso a paso. Después de 16 años en la KGB, Putin, quien la dejó en 1991, estaba decidido a hacer lo que tenía en mente. Entre 1991 y 1992 fue vicealcalde en San Petersburgo. Usó el poder de la presidencia para los oligarcas
Les ayudó en muchos aspectos y se convirtió en una persona querida entre los oligarcas. No pasó mucho tiempo antes de que reuniera el apoyo de los oligarcas, los jefes de la mafia, los empresarios y muchos otros. Con el apoyo de todos ascendió velozmente. En Chechenia, que se separó de Rusia después de la Unión Soviética, la violencia aumentó constantemente tras los años 90. Los chechenos lanzaban ataques en la frontera rusa y se adentraban en el interior del país. En septiembre de 1999 en varios lugares, incluida Moscú, especialmente edificios de departamentos fueron atacados y bombardeados, y más de 300 rusos perdieron la vida. Boris Yeltsin era acusado de no poder proteger a su pueblo. Vladimir Putin, en cada oportunidad frente a los medios, decía que se vengarían de esto. Gracias a su actitud y postura firme, su índice de aprobación aumentó del 2% antes de los bombardeos al 45% después de estos. La gente llegó a apreciar a Vladimir Putin. El 31 de diciembre de 1999, Boris Yeltsin dimitió, más bien se vio obligado a renunciar, y anunció que Vladimir Putin sería nombrado presidente interino en su lugar. Ahora, lo único que tenía que hacer era crear un Estado ruso fuerte. Pero unos años después, surgieron acusaciones de que todos estos bombardeos fueron realizados por el Kremlin con la participación de Vladimir Putin. Es decir, se pensó que estos eventos eran parte de un plan diseñado intencionalmente para desacreditar a Boris. Las autoridades estatales rechazaron esta teoría. Después del bombardeo, Rusia y Chechenia entraron en una guerra devastadora. Según datos, 80.000 personas murieron. En menos de un año, Rusia tomó el control de Chechenia. En las elecciones celebradas durante la guerra, Putin ganó con un alto porcentaje del 44.98% de los votos. Una de las primeras acciones de Putin fue reprimir a los oligarcas en el gobierno. Recompensaba a quienes lo apoyaban y castigaba a quienes se oponían a él. Cuando se enteraron de mi futuro, huyeron como cucarachas. Si los empresarios no llegan a un acuerdo conmigo, la fábrica volverá a abrir. De una u otra forma sabemos cómo hacer el trabajo sin ellos. La otra tarea era controlar a los medios de comunicación, lo cual también fue una de las razones de la caída de la Unión Soviética. El acceso global a Internet y la facilidad para obtener información. Putin, consciente de esta situación, finalmente tomó el control de la gran mayoría de los medios y muchos canales de noticias comenzaron a transmitir de manera parcial. Al igual que no usa teléfono celular, Vladimir Putin, aunque tiene una computadora, también evita usar Internet y no tiene ninguna cuenta en redes sociales. Por supuesto, había otras cosas que hacían especial a Putin. Por ejemplo, era un buen cazador y un buen investigador. Participaba personalmente en trabajos científicos o hacía demostraciones de artes marciales. Nadaba, pescaba, jugaba hockey sobre hielo, montaba a caballo e incluso cantaba canciones. Por supuesto, estas acciones deliberadas que hacía mantenían su popularidad cada año, pero también tenía características que no podía ocultar. Notarás que su mano derecha no se movía mucho. Este es un comportamiento que le quedó de sus años en la KGB. Aprendió que su mano derecha siempre debía estar cerca para alcanzar un arma en cualquier momento, adoptándolo como propio. No podía dejar ese comportamiento. Para el año 2000, Putin quería poner en orden los movimientos separatistas en Rusia. Dividió Rusia en 7 regiones administrativas para poder gobernar más fácilmente cerca de 100 regiones del país. También nombraba a las personas que él mismo elegía para gobernar en estas regiones. El objetivo de Putin era hacer de Rusia un país fuerte, tal como lo fue la antigua Unión Soviética. Y para recuperar ese espíritu, dio un primer paso y trajo de vuelta el himno soviético. Vladimir Putin empezó a ser considerado como el hombre que transformó la Rusia soviética en una federación moderna. En 2008 Rusia invadió de manera sorprendente a Georgia, una antigua república soviética. Esta actitud provocó reacciones de todo el mundo. Esto fue claramente una demostración de poder. Fue una advertencia para los demás países que se separaron de la Unión Soviética. En 2012 ganó las elecciones de nuevo con una amplia mayoría de votos. Vladimir Putin, quien llevaba a cabo una política exterior agresiva, en 2015 apoyó enviando armas y aviones de combate a Siria. En ocasiones tomó medidas que complicaron la situación de Turquía.
ayudando a los grupos que antes eran nuestros enemigos. Putin estaba molesto con todos los países que se unieron a la OTAN, es decir, que se pusieron en contra de Rusia. Esto era evidente. También estaba molesto por la actitud de Ucrania, especialmente desde 2014. Para el año 2022, el primer ministro de Ucrania, Zelensky, quería dar un paso que lo enfurecería aún más. Además, aunque sabía lo que iba a pasar, Putin no podía quedarse indiferente ante esto, pero el verdadero objetivo del presidente de Ucrania era completamente diferente.